oportunidad vamos a estar trabajando con lo que sería la introducción a la metódica de la investigación. La metódica es la parte procedimental o procesual de la investigación. Esta presentación la hemos dividido en dos partes. Para comenzar, vamos a hablar un poco de qué es investigar. Tal como lo señala acá la lámina, la investigación desde el punto de vista operativo es un proceso sistemático que emplea procedimientos, presenta resultados y debe llegar a conclusiones. Por lo tanto, implica también la recolección de datos, la realización de experimentos e incluso la tabulación. Cuando nosotros hablamos de metódica, nos ubicamos en esa segunda parte, en el hacer de el desarrollo de la investigación. De acuerdo con los propósitos que persiga el autor, en este caso ustedes, se desprende una amplia gama de tipos de investigación. Por eso es usual que la investigación presente diferentes y variadas clasificaciones de acuerdo a los autores. Cuando nosotros revisamos diferentes textos de metodología, vamos a encontrar una variedad muy interesante de tipificación de la investigación. Es válido que ustedes puedan utilizar las que propone un autor o las que propone otro. Acá nosotros hemos seleccionado las que primero decidió la universidad, que están soportadas en dos textos, en el texto conocido como el texto de Sampieri y en el texto de Sierra Brava. En esta primera etapa nosotros vamos a trabajar con los tres primeros tipos de investigación. En la segunda presentación, en la segunda parte, vamos a trabajar con lo que son fuentes, carácter y naturaleza, pero acá vamos a centrarnos solamente en las tres primeras, como sería la finalidad, el alcance y la profundidad de la investigación. Vamos a comenzar a describirlas cada una de ellas. De acuerdo con la finalidad, vamos a encontrar fundamentalmente dos tipos de investigación, las básicas y las aplicadas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La investigación básica, tal como lo dicen acá abajo, también se conoce como investigación pura, investigación teórica o investigación dogmática. Tiene como finalidad formular nuevas teorías o modificar las existentes. Sin embargo, el conocimiento que produce no se contrasta con ningún aspecto práctico. Por lo general, las investigaciones que se hacen en pregrado no son básicas porque no vamos a generar teoría, vamos a comprobar, a determinar, a medir, a verificar, etcétera, etcétera. Pero no vamos a formular nueva teoría o modificar una existente. En el caso de las aplicadas, tal como lo dice acá abajo la lámina, se conoce como investigación práctica o empírica, y por eso es que hablamos de investigaciones aplicadas. Estas investigaciones van a partir del conocimiento existente para transformarlo en aplicaciones. Vale decir, cuando usted hace una propuesta, esa propuesta la está haciendo posiblemente a partir de constructos conocidos. Y sencillamente estos constructos los vamos a aplicar. Entonces, desde esta dimensión, la investigación sería de tipo aplicada en cuanto a su finalidad. En cuanto al alcance, el alcance tiene que ver con la forma como yo voy a tomar los datos de manera viéndolo desde la dimensión temporal. Entonces vamos a tener dos tipos de investigación respecto a su alcance. La primera es la prospectiva y la segunda es la retrospectiva. En cuanto a la investigación prospectiva, son investigaciones en las cuales el investigador va tomando los datos a medida que va ocurriendo, que va sucediendo el fenómeno. Si, por ejemplo, usted está estudiando ingeniería y le hablan del desgaste de una pieza y usted quiere medir en tiempo real el desgaste, usted va a ir a realizar mediciones. Como lo está haciendo en tiempo real, esa es una investigación prospectiva. Igual,
si usted está estudiando educación y aplica un contenido y hace una evaluación acerca de ese contenido, esa evaluación también sería prospectiva porque ha hecho la evaluación cuando está ocurriendo el hecho o producto de ese hecho. En cuanto a las investigaciones retrospectivas, son investigaciones cuya data se recoge muy posterior a haber ocurrido el fenómeno. Por lo general son investigaciones en las cuales se puede dar el caso que el investigador no participe en la recolección de las mismas. Entonces, tal como lo señalamos acá, son las que tanto el diseño como la recolección de datos es posterior a la ocurrencia del fenómeno. Si yo quiero estudiar el rendimiento estudiantil de los años pasados, ya ese es un hecho que ya ha ocurrido hace algunos años, por tanto, esas serían investigaciones prospectivas. Si lo recojo en la actualidad, sería... si lo recoge y el fenómeno ha ocurrido, sería retrospectiva. Si lo recoge en la actualidad, sería de tipo prospectiva. Esto es en cuanto al alcance. Respecto a la profundidad, existen 4 tipos de investigaciones en cuanto a esto: la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Esta tipología, a diferencia de la anterior, de las investigaciones en cuanto a su finalidad, que es una o la otra, o en cuanto al alcance, que es uno o el otro, acá pudieran ocurrir simultáneamente. Las investigaciones exploratorias se efectúan sobre un tema o objeto poco conocido o estudiado. Son investigaciones prácticamente novedosas, son investigaciones que se van a comenzar a desarrollar. Entonces se generan muchas cosas, mucho conocimiento, poco conocido, poco tratado acá. Entonces son investigaciones exploratorias. La mayoría de las investigaciones que se hacen en pregrado no son exploratorias porque se investiga sobre algo ya conocido. En el caso de las investigaciones de tipo descriptivo, consisten en la caracterización de un hecho o un fenómeno con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Sirven para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Y como el título lo dice, es para describir, para caracterizar, para señalar cómo es un fenómeno o una realidad que se esté estudiando. En cuanto a las investigaciones correlacionales, son investigaciones en las cuales nosotros tratamos de estudiar la interrelación o la dependencia entre variables diferentes, ¿ya? Por ejemplo, pudiéramos ver cuál es la relación, si están estudiando ingeniería, entre el desgaste de una pieza y el tiempo de insumo, el tiempo de uso de una máquina determinada. O pudiéramos ver cuál es la relación, si estamos estudiando educación, entre el nivel nutricional que consumen los alumnos versus el nivel de rendimiento. Vemos cómo una variable puede afectar sobre la otra. Cuando hacemos este estudio, son estudios de tipo correlacional. Y por último, las investigaciones de tipo explicativa buscan el por qué un hecho o fenómeno, trata de determinar las causas mediante el establecimiento de relaciones tipo causa-efecto. ¿Por qué ocurre uno como consecuencia del otro? ¿O qué ocurre si yo aplico un elemento acá y quiero ver cuál es el efecto que ocurre? ¿Ya? Y esto va más allá de la descripción de conceptos y fenómenos. Entonces tenemos las exploratorias, las descriptivas, las correlacionales y las explicativas. Acá señalamos que la explicativa se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un evento, porque hemos dicho que es una relación causa-efecto. Y en el ejemplo señalamos acá cuáles son los factores que inciden en los niveles de consumo de licor en los jóvenes entre 18 y 21 años.
Observen que acá ustedes también pudieran decir, bueno, pero es una investigación de carácter correlacional, y es cierto, pero también me va a servir a mí para explicar esta incidencia de estos factores. La pregunta que muchas veces nos hacen: ¿una misma investigación puede incluir varios niveles de profundidad? Y sí, puede incluir 2, 3, un solo nivel. Ya una investigación puede ser descriptiva y correlacional, sí, puede ser correlacional y explicativa, sí, puede ser descriptiva y explicativa y correlacional, sí. Entonces acá, a diferencia de los otros, de la finalidad y el alcance, que se distinguen porque es una o la otra, acá pudieran tener más de una tipología. ¿De qué depende que una investigación se inicie en uno de los niveles o alcance de la profundidad? Y acá señalamos del conocimiento que nos indique la revisión de la literatura, así como de la perspectiva que el investigador desee darle a su estudio. Si el investigador desea que solamente sea una investigación descriptiva por el concepto que ya vimos anteriormente, entonces va a depender de eso, del interés del investigador. Bueno, hasta acá esta primera parte. En la segunda parte de esta presentación vamos a trabajar con los elementos restantes.